Bueno, de inmediato le doy la bienvenida al diputado de la Asamblea del 2015, Américo de Gracia, expreso político. Diputado, ¿cómo me le Muchísimas va? gracias, Un Jessica. placer tenerlo Gracias. conmigo de nuevo. Igualmente el placer es mío y espero estar a la altura de tus preguntas y de tus No, yo quiero inquietudes. más bien que usted me trate de explicar lo que está ocurriendo en este momento en el sur del estado Bolívar, porque es que esta gente no se despertó, y me disculpa lo criollo del planteamiento, es que esta gente no se despertó de un sueño profundo, diputado, y se dio cuenta y dijo, ¡ay, mira! Ahí están los del tren de Aragua, vamos tras ellos. No, fíjate, yo creo que ese es un buen inicio para arrancar esta perspectiva, porque eso fue una ocupación inducida por Chávez, y es bueno que nosotros lo tengamos presente Claro que en sí. este momento, porque obviamente ahorita estamos viendo los resultados y los coletazos de toda esta tragedia, que ya lleva más de 20 años, por cierto, y que la indujo Chávez. Chávez fue quien sembró en esa zona con aquello de expropiese, expropiando a la World Reserve, luego a la Cristalet, específicamente en esa área, sembrando los planes para que administraran, adjudicaran las alianzas, para que las administraran, las operaran, cobraran y luego le reportaran a los beneficiarios directos, que nunca es el Estado, y eso es bueno aclararlo, porque en este caso, pues, solo ingresa por concepto de oro al Fisco Nacional, vale decir, al Banco Central de Venezuela, menos del 1% del Producto Interno Bruto. El resto del oro, entre ellos el de las Claritas, el Dorado, Tumeremo, no van al Fisco Nacional, no ingresan al Tesoro Público, sino que se quedan en los caminos verdes y fundamentalmente en los caminos verde oliva. Y esta operación de ayer es una historia y es una película repetida a lo largo de los últimos 27 años, puesto que ya la hemos visto con distintas caras. Han tenido la delicadeza en esta oportunidad de no ponerle nombre. Esta es la operación sin nombre. Antes se llamaba Operación Misión Piar, la reconversión minera, el Plan Caura 1, 2, el 3, la nacionalización del oro, del diamante, el Plan Roraima 1, el Plan Roraima 2, el 3. Pero cada vez que iban a hacer y hacen este tipo de operaciones es con ánimo de cambiar de patrón. O sea, ya se le venció el lapso al general Y, lo va a sustituir al general Z, y entonces viene con nuevos bríos para poner nuevas reglas, nuevas normas, nuevos precios, o simplemente para que el minero de a pie se entere de que hay nuevo sustituto. Y por supuesto mantener el esclavismo, en este caso minero. Y por supuesto no es solamente con los planes, esto también opera con el ELN, con la ex FARC. Por ejemplo, el ELN custodia las minas de Icabarú, custodia las minas de San Vicente de Paúl, las de Guaniamo, que estas tres son de oro y de diamante, y la de Coltán, que operan en Parguasa. Y así sucesivamente, cada grupo tiene un rol, una mina totalmente distinta y diferente. Ahora bien, en esta oportunidad, pues están operando con ánimo de, me imagino, de posicionar a empresas norteamericanas en la zona. Pero estas operaciones militares no son sustentables por las razones de costo, hora helicóptero, hora hombre, manteniendo esas operaciones allí y sin reportar ningún tipo de beneficio, mucho menos para cuidar los intereses de empresas transnacionales que seguramente entonces tendrán que contratar grupos armados para que les cuiden y les custodien sus zonas, y en este caso seguramente serán los mismos planes, el mismo ELN o el mismo ex-FARC quien custodie estas operaciones. Yo dudo de la bondad de esto, y finalmente entonces puede ocurrir que en esta Guayana nuestra
termine siendo una suerte, como en efecto ya lo es, una nueva Marquetalia, la Marquetalia que hoy opera en Colombia, que son zonas, santuarios convertidos en zona de resguardo de las propias, los grupos insurgentes. Ya Guayana es una zona de refugio de insurgentes de toda esta naturaleza que las que acabamos de señalar, y seguramente van a seguir fortaleciéndose allí si no hay una respuesta de carácter inteligente, distinta, diferente de parte del Estado venezolano. No me refiero al gobierno de los Rodríguez o del Rodrigato, me refiero a una nueva concepción que debe estar operando un nuevo modelo que incluso haga mucho más productiva, sustentable la zona, que ya lo era hace 30 años. Quiero ponerte como ejemplo para cerrar la idea. El Tumeremo no era conocida por la actividad minera, sino por la producción lechera. La Paragua no era conocida por la actividad minera, sino por la producción de maíz. Upata por la producción de madera y de industrias afines a la madera, carpinterías, aserraderos, universidades con industria forestal. Todo esto ha desaparecido. Ciudad Guayana era una zona, un parque industrial por excelencia. Lamentablemente todo esto fue revertido por Chávez, heredado por Maduro, profundizado por y ahora pareciera que pudiéramos correr el riesgo de que este modelo se sostenga en el tiempo y en el espacio. Diputado, yo me voy a permitir colocar acá las declaraciones que dio hace instantes el secretario de Guerra Pete Hegseth, porque está en la base militar de Guantánamo. Y no solamente se refirió al tema cubano, sino al tema venezolano. Yo lo estaba conversando con mi anterior entrevistado y tiene que ver, porque es que yo creo que todo de alguna u otra forma está enlazado. Es decir, no nos lo están diciendo claramente, pero hay como mensajes que están llegando entre líneas. Vamos primero a escuchar al secretario de Guerra, diputado. ¿Cómo no? El caso de Venezuela y Nicolás Maduro, que pensó que podía retar a los Estados Unidos de América y se dio cuenta que no era así en cuestión de minutos en medio de la noche. Estaba en un complejo fortificado en la base más resguardada del país, protegido por fuerzas cubanas que no fueron pares para nuestros efectivos. La lucha contra los cárteles criminales. Ya no están viniendo embarcaciones con drogas en el Caribe o el Pacífico, porque estamos actuando, utilizando nuestros recursos. Por eso hemos visto una baja considerable en el transporte de drogas por mar. Ahora estamos trabajando con países aliados que nos están ayudando a identificar dónde operan estos terroristas, dónde producen sus drogas. A veces de manera abierta y a veces de manera discreta. Pero estamos trabajando con esos gobiernos para ir en pos de esas organizaciones terroristas. Pronto tendremos noticias en este sentido desde Venezuela, porque ahora tenemos aliados dispuestos a trabajar con nosotros. Ahí está. Respuesta que tiene que ver con el narcotráfico, con las operaciones que se están realizando y con grupos terroristas. Y nosotros sabemos que en Estados Unidos, para Estados Unidos el Tren de Aragua es una organización terrorista. Bueno, de hecho, hay de sus cabecillas, tienen precio para su cabeza. Y vemos lo que está ocurriendo en los operativos que está ocurriendo en el sur del estado Bolívar, en este momento que de manera extraoficial se habla precisamente que van tras la cabeza de los del Tren de Aragua, que era lo que le estábamos comentando al inicio de la entrevista, diputado. Sí, bueno, el tema es un poco más complejo que eso, ¿no? Yo quiero poner en perspectivas algunas cosas. Quisiera agregarle algo para que desarrolle bien la idea. Si él está hablando de esto, diputado, el propio secretario de Guerra
vamos a tener respuesta. Entonces quiere decir que hay la posibilidad de operaciones en conjunto a pesar de que no hayan militares norteamericanos en el sur del estado Bolívar. Bueno, todo eso puede estar en el marco de las posibilidades. Yo simplemente me remito a los hechos. En Colombia existen 7 bases militares norteamericanas y sin embargo no han podido reducir ni a la FARC ni al ELN. No han podido reducir el espacio incluso de la Marquetalia, donde hay más de 300.000 kilómetros cuadrados. Eso equivale a 3 veces más grande que la República de Portugal. La región Guayana, que es el Delta, el estado Bolívar y Amazonas, representa 420.000 kilómetros cuadrados, o sea, 4 veces, 5 veces casi más grande que la República de Portugal. Y el tema es que durante 27 años siempre se revierte la situación porque el diseño así lo permite. Estos grupos irregulares viven del narcotráfico, viven del tráfico de diamantes, del tráfico de oro y del tráfico de coltán y otros minerales. Yo quisiera ser optimista, pero si no se le busca ahí una solución integral que tiene que ver con la recuperación económica, y en la recuperación económica parte de que el presidente del Banco Central de Venezuela no puede ser una ficha de canje del gobierno, tiene que ser una institución sólida para que pueda operar dignamente y poder recuperar la economía que hoy está siendo vapuleada. O sea, la solución no puede ser estrictamente bélica. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad y se tiene la oportunidad todavía con la nueva ley de actividad minera que derogaran el decreto del arco minero que entregaba alianzas que no tienen ordenamiento jurídico constitucional y que sin embargo se siguen siendo permisibles. O sea, no puede la opacidad convivir con la institucionalidad. Esas dos figuras tienen que cambiarse y por supuesto entonces yo le apuesto a que la salida hacia la transición democrática, pacífica, constitucional y eventualmente electoral también sea y forme parte de este diálogo. Sentar, y lo dije en alguna oportunidad en tu programa y en otros programas cuando estuve en Miami, sentar a la señora Delcy Rodríguez, a la señora María Corina Machado, juntos en la Casa Blanca para poder acordar un plan de retorno a la democracia, a la libertad, a la institucionalidad, a la soberanía, a la independencia, más allá de los intereses subalternos que puedan tener cada uno de los grupos, porque de lo que se trata es justamente de ver cómo reflotamos una Venezuela que pueda efectivamente dar respuesta a sus propios problemas. Se lo escuchaba ya en la parte final a tu entrevistado anterior, Antonio de la Cruz, a quien admiro y respeto por sus análisis, y a ti por la oportunidad que le brindas a todos y cada uno de nosotros por ir a escuchar este tipo de mensajeros que pueden dar luces en función a la recomposición que el país requiere. De modo que yo mantengo mis reservas en cuanto a lo que se está haciendo y por supuesto soy un optimista persistente, empedernido en que debemos encontrar la fórmula para no rendirnos, para buscarle una solución y especialmente en esa zona donde está la hidroeléctrica más importante del país, donde está la reserva de agua potable más importante de toda Venezuela y que hoy en este momento todo eso desafortunadamente está en peligro por el manejo inescrupuloso que se ha hecho de esta área, convirtiéndola en santuario de irregulares. ¿Por qué cree que hasta este momento no hay una comunicación oficial, por ejemplo, de parte del ministro del régimen
de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, o del Ministerio de la Defensa, o del propio Miraflores. Es decir, Miraflores, la cuenta esta que ahora crearon, corrió para colocar en su cuenta fake news, una fotografía que ya se dice que fue intervenida con inteligencia artificial de un convoy norteamericano en el sur del estado Bolívar. Y puso fake. Diputado, no sabemos, por ejemplo, si hay personas fallecidas en el sur del estado Bolívar. No sé si usted tenga alguna actualización de lo que puede estar ocurriendo allá, porque vimos helicópteros sobrevolar la zona, vimos explosiones, que incluso una persona que nos hicieron llegar el testimonio de una de las personas de la zona, dice, ahí lanzaron una bomba, no vimos que haya caído de un avión, posiblemente de un dron, pero hemos visto explosiones. Y la gente, salió y se convirtieron prácticamente en escudos ellos, en escudos humanos a todo lo que estaba ocurriendo allí. ¿Cómo está la situación hoy en día allí en el sur del estado Bolívar, en estas zonas que usted acaba de mencionar? El reporte es dramático, hay mucho miedo. Obviamente que cuando tú haces la primera fase de la pregunta, el por qué estos señores no anuncian ni dicen lo que está ocurriendo y lo que está pasando, y se escudan de manera sistemática tras la opacidad. Bueno, es sencillamente y es obvio que es así. Desde el 3 de enero hasta la fecha, el Rodrigato ha venido trabajando con una pistola en la cabeza. Una pistola en la cabeza que sostiene y mantiene justamente el gobierno de los Estados Unidos para hacer cumplir sus designios. Y esto tampoco representa en cierta manera una garantía de cambio, y por eso queremos reglas claras, reglas de cómo se está haciendo, cómo se puede hacer y cómo efectivamente se debe hacer. La convivencia pacífica tiene que ser instaurada antes del proceso electoral para garantizar justamente los cambios, para no repetir los errores que se han venido dando en los últimos tiempos en algunos países, como por ejemplo el caso de Bolivia, donde hubo unas elecciones, y lo vuelvo a repetir, hay un proceso electoral en Venezuela donde gana María Corina Machado con el 90% de los votos. Eso tampoco es garantía de gobernanza, mucho menos con estos elementos que acabo de señalar al principio, operando dentro del territorio nacional. Y por eso, porque lo que pasa en Bolivia es que hoy está embochinchada por Evo Morales. Puede ocurrirnos también a nosotros. Puede ocurrirnos lo que le pasó a Nicaragua cuando Ronald Reagan y Violeta Chamorro desplazan al gobierno de Daniel Ortega en su primera fase, y lo hacen de manera democrática, pacífica y constitucional, y luego Daniel Ortega regresa con más brío para instaurar un sistema dictatorial como el que hoy ocupa de manera desafortunada a Nicaragua. Pero también nos puede ocurrir lo que le pasó a Rómulo Gallego en el 48, que ganó con el 73% de los votos y a los 9 meses lo tumba un golpe militar. O sea, o lo que nos ocurrió con Rómulo Betancourt en el 58, que sufrió el carupanazo, el barcelonazo, el porteñazo, el atentado de los próceres. O sea, todos estos elementos tienen que llevarnos a reflexionar de que tenemos que blindar la democracia. Y la democracia pasa primero por ponernos de acuerdo los demócratas. Una buena señal, lo ocurrido en Panamá. No es suficiente porque necesitamos articular muchísimas otras fuerzas en este contexto para poder tener los resultados que nosotros deseamos como venezolanos. Y Guayana es un polvorín. Guayana, el estado Bolívar, el Amazonas, el Delta, estamos viendo todos los días pueblos mineros, indígenas y ciudadanos desplazados. Por ejemplo, Ángel Sandoval Canucci, que es un indígena mapoyo, le volaron con minas
minas bélicas en su conuco, colocadas en su conuco por el ELN, en los Pijiguao le volaron las dos extremidades, las dos piernas. Por poco pierde la vida, pero perdió las piernas. Eso es lo que tenemos hoy en el Estado Bolívar, una zona de guerra, y esa zona de guerra fue construida a lo largo de estos últimos 27 años, distribuyendo las cargas entre pranes, trenes, insurgentes de distinta naturaleza, de Medio Oriente y de Colombia dentro de nuestro territorio. Por eso digo que lo que tenemos al frente tenemos que verlo con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, con mucho criterio y racionamiento para poder tener el éxito de desarticular esta bomba de tiempo que hoy está instalada en nuestra región. Diputado, antes de despedirlo, esto es una información que salió hace tan solo instantes. La OFAC acaba de emitir nuevas licencias para permitir en Venezuela negocios con el petróleo y los minerales de Venezuela. Esta es una publicación del periodista de Armando.info, Ewald Schaffenberg, y tiene que ver con distintas licencias que se han aprobado el día de hoy. De hecho, ahí está el link de las distintas licencias, justo cuando está pasando lo que está pasando en el Estado Bolívar, que además sabemos que en el Estado Bolívar lo que hay precisamente en este momento es tratar de recuperar el control de los minerales. Diputado. Sí, eso yo me imagino que eso es un toma y dame. Bueno, terminas haciendo esta operación y yo te permito estas licencias. Eso es un ingrediente quizás nuevo en este proceso que no lo habíamos tenido a lo largo de los últimos 27 años, pero me gustaría que se tomara y se profundizara, no solamente cómo quedan las minas, cómo queda el modelo económico para Guayana, cómo queda el ambiente, cómo queda la hidroeléctrica. Si tú me pones a mí a escoger entre agua y oro, prefiero el agua. Si me pones a escoger entre diamante y electricidad, prefiero la electricidad. Y eso es un debate que todavía no se ha dado en Venezuela. El cambio de modelo también tiene que ser, y eso no se trata de hacerlo a trocha y mocha, sino que tenemos que hacerlo entendiendo que va a ser un proceso tedioso, complicado, largo, difícil, pero posible. Diputado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un placer. Gracias, Jessica. Hacemos una breve pausa y ya venimos con más información. Imagina despertar sin el peso de las deudas acumuladas que te quitan la tranquilidad. Sí, es posible. Marca ya el 786-390-5020 o entra ahora mismo a deudacero.com. Te conseguimos un perdón de la deuda que puede llegar hasta el 80% del principal. Con nosotros, tu crédito se rehabilita mejor y rápido. Llama hoy mismo al 786-390-5020, visita deudacero.com y libérate de una vez.